Buenos días, soy Ibrahim López Piñero y junto a todo el equipo técnico y de producción le doy la más cordial bienvenida a Entrevista Venevisión. Hoy en estudio vamos a conversar con el profesor Germán Márquez Gil, ingeniero petrolero, ex viceministro de Hidrocarburos. Bienvenido. Gracias, Ibrahim, por la invitación. Recientemente se conocieron dos decisiones, este día lunes, dos decisiones que parecieran ser contradictorias en materia de petróleo. La primera es la extensión del cese de operaciones de la empresa Chevron en Venezuela y la segunda es una aplicación de aranceles como medida punitiva a cualquier país que importe petróleo venezolano. El doctor Reinaldo Quintero, presidente de Petropimi, suele decir que en política petrolera 90% corresponde a política y 10% a petróleo. En este sentido, ¿cuál es la lectura política que se le puede dar a esa extensión de Chevron? Sí, diferentes analistas han venido haciendo énfasis en la importancia que tiene Chevron en Venezuela. Te comentaba en tras cámaras que el día de ayer uno de mis hijos se me acercó y me preguntaba sobre Chevron. Sí, y voy a aprovechar la oportunidad para decirlo. En la entrevista anterior lo indicamos, pero nuevamente hay que decirlo porque esto va a permitir, ¿sí?, entender el análisis del cual vamos a hacer referencia. Chevron es una transnacional estadounidense que tiene en el mercado petrolero más de 100 años. En Venezuela llegó en la segunda década del siglo pasado. Es decir, si contabilizamos a la fecha, tiene más de 100 años en Venezuela, con un periodo interrumpido que fue cuando se nacionalizó la industria petrolera, pero nuevamente llega en la apertura petrolera. Es decir, que se mantuvo hasta después que se consolidara la soberanía petrolera en el 2006, cuando el presidente Chávez hizo una reestructuración de esta política. Es decir, entonces, que Chevron, ¿sí?, con sociedad, con PDVSA, producen 4 campos petroleros en Venezuela. 4 sociedades donde participa de manera minoritaria, lo que le garantiza al Estado venezolano a través de CBP, filial de PDVSA, el control de producción de estos estados. Cuando vemos entonces una licencia que extiende, una licencia que hace 20 días prácticamente mandaba a desmantelar y a culminar operaciones de Chevron, vemos entonces la importancia que sigue teniendo Venezuela para el mercado petrolero internacional. Si bien Chevron tiene ahora hasta el 27 de mayo para desmantelar operaciones en Venezuela, eso en la práctica tiene algunas implicaciones, pero implicaciones que desde el punto de vista operacional no cortan la producción, es decir, los activos, llámense pozos, oleoductos, infraestructura petrolera asociada y que está construida en el Estado venezolano, en los campos que pertenecen a la República, siguen siendo propiedad del Estado venezolano. Es decir, por más orden ejecutiva que le prohíba momentáneamente mantener operaciones a Chevron, esta infraestructura va a seguir activa y el Estado venezolano, a través de su petrolera, PDVSA, en este caso CBP, mantendrá operaciones con o sin Chevron. Hay algunas limitaciones, claro, porque para eso fuimos socios, ¿no? Nos establecimos en una sociedad porque tú tienes algún tipo de beneficios que no lo tengo yo y que tú me ayudas, pero quiere decir que si tú te vas, no es que mi campo se va a cerrar, el campo va a continuar produciendo. Y lo vemos entonces con esta licencia. Si le extendieron la licencia es porque desde el punto de vista energético, Venezuela sigue representando una importancia para los Estados Unidos. Cuando nos vamos a los números, ¿no?, y más allá de ver los impulsos que puedan tener esta administración de los Estados Unidos, yo me voy a las reservas, ¿no? Es público, ¿cuál es público? Todos los planes de negocio de las empresas mixtas, donde en estos planes de negocio está un plan de desarrollo, donde se indica cuáles son las reservas que se van a drenar en un periodo de tiempo. Cuando hacemos una contabilidad de cuáles son los recursos asociados a estos campos, ¿sí?, estamos en el orden de 29.000 millones de barriles de petróleo. Es decir, que si nosotros sumamos las reservas de Brasil, de México, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Chile y de Bolivia, todavía no suman esa cantidad de barriles a las cuales Chevron tiene acceso, y recordemos que Chevron es una empresa transnacional.
Esto ¿qué quiero aterrizar con esto? Que es importante que Chevron siga aquí en Venezuela. El mismo presidente Nicolás Maduro los ha invitado a continuar, pero eso sí, tenemos que mantener una política cordial de entendimiento entre las partes. Es importante que esto se diga precisamente porque hay algunos analistas que señalan que en este momento la producción de Venezuela es, digamos, marginal, que es muy pequeña en comparación con el consumo de los Estados Unidos. Usted señalaba que Chevron en estos 4 campos petroleros tiene acceso a casi 30.000 millones de barriles de petróleo, es decir, que hay una importancia estratégica a largo plazo. Correcto, sí. Fíjate que el último reporte que veía el día de ayer, lo publicaba una periodista a la cual le tengo mucho fe de sus publicaciones, Mariana Párraga, decía que Venezuela exportó casi 1 millón de barriles de petróleo en el mes de enero. De estos, casi 300.000 fueron a Estados Unidos. Cuando multiplicamos 300.000, en promedio, eso quiere decir 9 millones más o menos de barriles al mes a la producción que tenemos ahorita. No obstante, y lo vamos a ver con estas medidas que el gobierno estadounidense está aplicando, puede que le esté cortando el mercado a otros players o a otros exportadores de petróleo, lo que de una u otra manera estaría garantizando que el petróleo en estos momentos siga yendo a Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos 300.000 pueden aumentar, sí, va a estar en función tanto del aumento de producción que estamos auspiciando en estos momentos en la industria petrolera, como de aquellos cargamentos que por algunas restricciones no vayan a unos mercados asiáticos o europeos y se destinen a Norteamérica. El viernes de la semana pasada se conoció de manera extraoficial que había negociaciones entre el presidente de Chevron Estados Unidos y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. En esa, digamos, conversación, el presidente de Chevron le habría planteado al presidente Donald Trump la solicitud de una extensión. Se concreta este lunes. ¿Cree que puede haber otras extensiones más al cese de operaciones? Sin dudarlo, Chevron conoce la importancia de Venezuela en el mercado petrolero energético. Chevron sabe que tiene un mercado confiable y seguro a 5 días de las costas y de las refinerías que ellos utilizan. Obviamente el lobby petrolero existe y se conoce en los Estados Unidos. Independientemente de la dicotomía política que establezca ahorita el presidente Donald Trump, que por un lado vemos a Marco Rubio siguiendo atentando contra Venezuela y vemos a Grenell buscando de mantener una política más de diplomacia, es importante saber que este tipo de reuniones se están dando y que sobre todo que se materializan. El hecho de que esta medida se extendiera por meses y que ahora vamos en el literal B, quiere decir que esta nomenclatura alfanumérica se puede extender, como dice un compañero, hasta la letra Z, porque es importante que Chevron siga en Venezuela y sobre todo llevando petróleo a Norteamérica. Es importante explicar lo de la nomenclatura, lo del literal B. Empezamos con la licencia 41, luego la 41A y ahora la 41B, que es esta que extiende la operación de Chevron. Chevron importaba desde los Estados Unidos diluyentes o diluentes, como llaman los técnicos, para mezclarlos con el petróleo venezolano y producir gasolina, para refinar gasolina en Venezuela. En el caso de que Chevron no pudiera importar más estos diluyentes, ¿qué podría hacer Venezuela? ¿Tiene la capacidad de Venezuela para responder en el mercado? Sí, el diluyente, como bien lo explicaba, forma parte de la operación de producción de petróleo pesado. Obviamente en sus campos trae un diluyente, lo usa como mezcla para mejorar el transporte. Pero anteriormente, cuando en el año 2019 esto se cortó, el Estado venezolano se vio en la necesidad de buscar otras alianzas con otros países que también están bloqueados, Irán y Rusia, para poder importar ese diluente y usarlo en las actividades propias de producción. Con relación al diluyente, también Chevron es un suplidor de estos tipos de aditivos para la realización de gasolina, pero también tenemos otras empresas que son también ese suministrador de este tipo de aditivos hacia la industria petroquímica y de refinación de Venezuela, por lo cual yo considero que está garantizada la producción de gasolina en el país. Precisamente porque hay mucha preocupación en este sentido que se puedan volver a escenarios como el de 2020 o el 2021. Pasemos a otro tema, la aplicación de los aranceles. El presidente Trump anunció y luego la Casa Blanca lo formalizó este lunes, la aplicación de 25% de impuestos a los países que importen de manera directa o indirecta petróleo venezolano. ¿Cómo ve usted la aplicación de esta medida? Esa primera noticia del día de ayer generó mucho descontento y malestar en la población, tanto así que la vicepresidenta Delcy Rodríguez en uno de sus comunicados manifestaba ese rechazo a esa agresión
Sí, a la continuidad de la agresión por parte de la administración de Donald Trump hacia Venezuela, ¿no? Denunciaba cómo esta medida va en contra de las normas que rigen el comercio internacional y hacía mención pues tanto al acuerdo, ¿sí?, general de tributos aduaneros y comercio como hasta el mismo acuerdo de Marrakech, que lo que evita es que estos países que son fuertes y que tienen robustez, utilicen el comercio como arma política para poder hacer presión sobre el Estado. Obviamente esto genera otra camisa de fuerza sobre lo que es la parte o ese bloqueo económico, financiero y comercial al cual ha estado sometido Venezuela desde el año 2017 y cuyas medidas ejecutivas o sanciones y que nosotros, pues aprovecho y lo menciono, ¿no? En este libro escribimos sobre lo que son esas medidas coercitivas unilaterales y que van directamente contra la industria de los hidrocarburos. Porque ese día lo comentamos, pero aquí yo menciono que desde esas 6 órdenes ejecutivas, sí, que 7 órdenes ejecutivas que recaen sobre Venezuela, 6 firmó Donald Trump y 3 van directamente contra la industria. Aquí yo las describo. Y la orden 13.850 le niega la oportunidad a cualquier inversionista, a cualquier empresa, tener relaciones comerciales con PDVSA. Ahora bien, a esta orden se le suma ahora esta sanción secundaria que le impone este arancel. Obviamente eso va en contra de los principios de comercio internacional. Esta práctica, esta aplicación de arancel o medida, ya se había visto, es más de lo mismo. Me lo responde por favor al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer un muy breve corte, no se aparte de su pantalla. Al regreso del corte comercial continuamos conversando con Germán Márquez Gil, ingeniero petrolero y profesor universitario. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista a Venevisión, continuamos conversando con el ingeniero Germán Márquez Gil, profesor universitario y ex viceministro de Hidrocarburos. Antes de irnos a la pausa comercial, se nos quedaba una pregunta en el aire. La Casa Blanca publicó este lunes la descripción de cómo se va a aplicar este arancel de 25%. Y en el parágrafo D, aproximadamente, en el D o en el F, no lo recuerdo con precisión, decían a todos los países que importen de manera directa o indirecta, salvo las empresas que tengan licencias individuales. Entonces, ¿esto es más de lo mismo o es algo o es una medida nueva? Sí, como medida nueva en cuanto a la imposición de aranceles genera pues un impacto mediático y cuál es la operatividad o cómo se materializa esto. Tenemos que esperar los próximos días a ver si Marco Rubio va a estar detrás de cada barco que sale de Venezuela, monitoreando dónde se para y hasta dónde trasega el petróleo, ¿no? Vamos a ver pues, qué tan factible es ese espionaje para aquellos que nos compren petróleo. Y muy bien lo dices tú, ¿no? Existen licencias particulares y licencias a empresas donde se le permite mantener relación comercial con PDVSA. Nombremos una, Reliance. Nombremos una persona, el señor Salle. Nombremos Chevron y hasta la misma Repsol. Tienen permisos para continuar manteniendo operaciones comerciales con PDVSA. Entonces, estas restricciones, ¿cómo se van a materializar? Repito, hay mucha incertidumbre de cómo, porque finalmente en lo que tú dices también le da la potestad al señor Marcos Rubio de ver y de hacerle seguimiento a este tipo de operaciones. Pero repito, en la práctica yo lo veo muy turbio todavía, en el sentido de que no veo cómo se puede materializar. Porque si bien las personas o las empresas que comercializan petróleo con Venezuela es porque tienen una licencia o no acatan estas sanciones norteamericanas. En ese sentido, lo que usted mencionaba, que Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, va a tener, digamos, el poder discrecional, porque además así lo dice el texto publicado por la Casa Blanca, que Marco Rubio va a tener discrecionalmente la potestad de decidir a qué país se sanciona y de qué manera se sanciona. ¿Cuál es la lectura política que se le puede dar a esto? Sí, fíjate, por un lado vemos entonces que continúa la agresión del señor Marcos Rubio contra todo lo que tenga que ver con Venezuela y sus aliados. Pero por otro lado observamos que se abre otro panorama de relaciones internacionales con Venezuela, porque si bien ya sabemos que los aliados que han estado con Venezuela en los momentos más difíciles, Rusia, China, Irán,
y se le han sumado otros que de una u otra manera, por la importancia que tiene Venezuela en el mercado internacional, han solicitado ante la OFAC este permiso para mantener la comercialización. Por eso veo es que desde el punto de vista teórico está muy bonita la resolución esta que dice, habla del 25%, sí, Marco Rubio se siente empoderado y endiosado de poder aplicarla, pero cuando nos vamos a cómo la va a materializar, va a depender mucho de sus sentimientos, de su estado de anímico, de cómo amanezca, para entonces, por un lado, primero, estar asediando, estar espionando cuáles son estos países y cuáles son esos terceros que hacen compra por el mercado. Por un lado, el mercado normal que se ha vendido petróleo, y por otro lado sabemos que se han utilizado estrategias de Estado para seguir comercializando el petróleo en los momentos más difíciles. Obviamente son estrategias confidenciales porque el Estado no va a revelar cuáles son las técnicas que usa para que, eso sí, el petróleo siga saliendo de nuestros puertos a ser la energía más consumida en el mundo. Porque además demostrar la trazabilidad del petróleo venezolano es complicado técnicamente. Sí, fíjate, desde la práctica, ¿no? Sabemos que mucho de nuestro petróleo se vende en alta mar, ¿sí? Se hace un chic-to-chi, operaciones entre barcos. Este barco que se lleva este crudo en el transcurso o en su camino puede hacer mezclas, blend con otros petróleos. Entonces, prácticamente esa trazabilidad, ese certificado de origen del petróleo venezolano puede quedar mucha discreción de este señor. Volvamos sobre las empresas que tienen licencia en Venezuela. PDVSA tiene más de 40 socios comerciales. Usted ha mencionado algunos, Reliance, por ejemplo, o la licencia particular que se le dio al señor Harry Sargent. Correcto. Está también Repsol, Eni, Maurel, Amprom. Esas empresas no se han mencionado en ninguna de estas nuevas medidas que se publicaron el lunes. Sí. Siguen operando. Siguen operando, siguen manteniendo la relación comercial. Es decir, entonces, estas empresas, la misma Repsol, cuyo petróleo todos sabemos que va a España. Sargent, que sabemos que está exportando asfalto, sabemos cuál es su mercado, y así con el resto del petróleo que se va a la India. Entonces, si ya tenemos identificados estos países que tienen permiso, entonces, ¿cuál será la dicotomía en la política? Ya, tienes permiso, pero también te voy a agregar un arancel. Por eso es que sigo viendo muy turbio, muy borroso, cómo el señor Marco Rubio va a materializar esta opinión. Lo que sí no queda duda es que sigue entonces la política por su lado de máxima presión contra Venezuela. Pero entonces, por otro lado, vemos al señor que mantiene Granel, que mantiene una política además de diplomacia, que es lo que debe garantizar pues el relacionamiento de los estados que han decidido ser libres y soberanos. ¿Cree que se va a imponer la diplomacia en este caso? Sigo teniendo optimismo, ¿sí? Desde el punto de vista, primero como venezolano y segundo como petrolero, de que las relaciones comerciales entre Venezuela y Estados Unidos sigan, por la racionalidad y sobre todo por el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Cada pueblo tiene el derecho de decir con quién y hacia dónde comercializa su producción. Y sobre todo para que la población no se vea afectada, porque si bien sabemos que estas medidas coercitivas unilaterales han impactado en el bienestar de la población venezolana. Usted señalaba en ese libro del cual es autor, el que escribió, que las sanciones petroleras contra Venezuela comenzaron en el año 2017 y usted señala que hay un claro declive en la producción nacional desde la primera sanción contra el financiamiento de la empresa de Petróleos de Venezuela, si no recuerdo mal. Hay analistas que señalan que ya PDVSA venía en declive antes de la primera sanción. ¿Cómo se entiende esto? Sí, fíjate, y quiero hacer mención al libro porque aquí hay una gráfica de elaboración propia que fue construida, a lo mejor no se ve muy bien, pero por acá la muestro en pantalla. Esta gráfica permite ver la producción de Venezuela en función del tiempo. Y hay unos hitos bien importantes, y sobre todo el que comienza en el año 2017. Por acá, no sé si lo ve. Sí, me ayuda la gráfica. Y vean cómo comienza la declinación en este sentido. Aquí la vemos, cómo la declinación, al revés, aquí la declinación se ve. Es decir, que desde el año 2017... la declinación porcentual y volumétrica de la producción venezolana se vio bien impactada. Numéricamente lo hemos demostrado. Claro, el año 2017, 18, 19 y sobre todo 19 y 20 también se permearon otros elementos. El COVID, ¿sí? Los atentados contra el sistema eléctrico nacional, eso también le sumó a esa declinación. Pero volumétricamente hablando, desde el año 2016 hasta el año 2020,
la merma de producción es superior al 1.800.000 barriles. Cuando nosotros hacemos matemáticas, operaciones algebraicas elementales, determinamos que el 76% de la producción bajó. Repito, 1.800.000 barriles, 76% de la producción cayó entre el 2016 y 2020. Pero ojo, todos sabemos que este periodo también coincide con las sanciones. Sí, hay unos analistas que dicen, bueno, sí, la producción de Venezuela venía cayendo, no lo pongo en duda, pero cuando vemos el porcentaje, era mucho menor, no llegamos ni al 3% del declive interanual o de la declinación interanual, mientras cuando hablamos en periodo de sanciones, sumamos una declinación del 76%. En efecto, estos efectos malvados, perversos, daños y perjuicios, como lo titulé en el libro, están claramente identificados. ¿Cómo afectan las sanciones a la industria petrolera nacional? Es decir, se sabe que son varias sobre la industria, sobre su financiamiento, sobre su comercialización. ¿Podría explicar, digamos, de una manera clara y lo más, digamos, enumeradas posible para nuestros televidentes? Voy. El año 2017 entran unas sanciones que están relacionadas a evitar todo lo que tenga que ver con financiamiento, ¿sí? Y pago de deudas en el exterior. Posteriormente viene la ley, la sanción que desde el punto de vista operativo limita a los socios de PDVSA continuar y mantener operaciones con esta. Después se suma la licencia, o la sanción, perdón, que viene a restringir todos los activos que tenga Venezuela y PDVSA en el exterior. Es decir, que por un lado me quitaste el acceso a mercados de financiamiento y mercados internacionales. Posteriormente me cercas, ¿sí?, todos los socios comerciales que yo tengo. Luego vienes y me secuestras todos los activos, tanto monetarios como infraestructuras que yo tengo en el país. Entonces, por un lado vemos que me cerca a través de la parte económica y financiera, me cerca desde el punto de vista operacional, alejas a mis socios comerciales, ¿sí? Y también me quitas el acceso a mi dinero, a mi capital que yo necesito para regular las operaciones de producción y de mantenimiento. Los campos petroleros requieren de un mantenimiento y este mantenimiento está en función del plan de negocios que se deriva de un CAPEX y un OPEX. Unos desembolsos anuales, mensuales y anuales que yo tengo que ir haciendo a lo largo del tiempo. Pero si yo no tengo dinero porque tengo bloqueado, si no puedo realizar operaciones bancarias con empresas que tienen su sistema bancario internacional, entonces ya yo me veo limitado de poder realizar esto. Por eso es que hablamos de un bloqueo económico, financiero y comercial. Y yo le añado operacional, porque se restringe la capacidad operacional de PDVSA y de sus empresas mixtas. Doctor Márquez Gil, muy brevemente, porque ya casi se nos acaba el tiempo, su proyección para este año 2025, ¿qué cree usted que va a pasar? La alta gerencia petrolera del país insiste y apuesta a que mantengamos ese crecimiento de producción. Yo soy partidario de que sí lo vamos a lograr, ¿no? Fíjate que el escenario de producción de enero y febrero ha estado por arriba del 1.000.000. Las proyecciones de PDVSA están en que se acerque a finales del año al 1.300.000. Considerando que se mantengan los mismos planes de producción que ha venido paulatinamente ejecutando la empresa en estos años y que esta licencia, ¿sí?, lleguemos a la letra Z en el transcurso del año, que le permita a Chevron mantener sus operaciones, muy factiblemente sí lleguemos a cumplir la meta que el Ejecutivo espera a finales de año. Gracias por habernos acompañado, lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Germán Márquez Gil, ingeniero petrolero, docente universitario y ex viceministro de Hidrocarburos. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.